Y quiero decir también que justamente fue en los gobiernos del PRI que se empezó con estas vías de comunicación. Siempre nos ha importado crear infraestructura para poder generar desarrollo en el país. Y hay que ser muy desvergonzados para decir que con el PRI sí hubo esplendor de trenes, porque con el priista de Ernesto Zedillo se concesionaron el 84% de las vías férreas del país y se dejó sin empleo a más de 15,500 familias. La senadora Carolina Villano Austria, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias, presidente. Pues yo celebro mucho que el senador Luis Alfonso Silva circule por las carreteras que construyó el PRI. Lo felicito. Bueno, quiero decir que nosotros, en primer lugar, decir que estamos a favor de esta minuta. Quiero que quede eso muy claro. Y quiero decir también que justamente fue en los gobiernos del PRI que se empezó con estas vías de comunicación. Siempre nos ha importado crear infraestructura para poder generar desarrollo en el país. Hemos escuchado con atención la propuesta de la señora presidenta Claudia Sheinbaum, que ella ha propuesto pues en su gobierno aumentar 3,500 kilómetros por 150,000 millones de pesos. Vamos a estar atentos que esto ocurra. Actualmente, pues esta red ferroviaria tiene 25,732 kilómetros. Se van a agregar, al terminar este gobierno, 353. Pero vamos a vigilar que no suceda lo que sucedió en el Tren Maya. El Tren Maya ha sido, sin duda, uno de los proyectos que nos lleva pues, a cuestionar enormemente la transparencia. Creo que no es válido que para ocultar el monto de los costos se considere de seguridad nacional. Eso genera mucha opacidad. Desafortunadamente, este proyecto que se ofreció costaría 120,000 millones, hoy cuesta 500,000. También debo decir que desafortunadamente este proyecto apenas ha podido mover a cerca de 250,000 personas, es decir, 35,000 pasajeros al mes. Esto hace que sea, por supuesto, poco rentable. Por eso requerimos que sea con proyectos. Y yo me quiero referir de manera especial al tren que se ha anunciado y que celebro mucho por la presidenta Sheinbaum, el AIFA a Pachuca. Precisamente yo he señalado que en primer lugar debe llamarse Tolteca, por un tema de identidad, por un tema en el que podemos enaltecer una cultura que a todos seguramente nos hace sentir orgullosos y porque ella ha anunciado cosas importantes para Tula y su región. El PRI quiere exigir que se les pida a los concesionarios estén obligados a dar servicio de pasajeros. Porque también debo decir, el tren Toluca se inauguró 2 veces, pero sigue sin estar concluido. El tren Maya se inauguró 3 veces, pero sigue sin estar concluido. Yo pediría que simplemente le demos un seguimiento para que esto sea lo que la presidenta ha planteado. Estaremos muy atentos de que se dé con transparencia y con eficiencia para que los mexicanos se puedan ver beneficiados. Gracias, presidente. Tiene el uso de la palabra la senadora Julieta Andrea Ramírez Padilla, del Grupo Parlamentario de Morena. Gracias, presidente. Pues no había necesidad de esperar hasta ahora para poder aprobar estas reformas, pero la oposición, con su moratoria constitucional, impidió que estas reformas y otras más pudieran aprovecharse y aprobarse con antelación. Es innegable que durante el porfiriato se construyó una gran infraestructura ferroviaria a lo largo y ancho del país, salvo que fue con la inversión, el dominio y las ganancias de empresas extranjeras.
Y en esas mismas vías, años después, se protagonizaron grandes hazañas de la Revolución Mexicana. En esos trenes se transportaron armas y el fervor de un pueblo que luchaba por la justicia social y contra la dictadura. Por ello, en el año 1937, durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas, se hizo honor a la lucha revolucionaria y se nacionalizaron los ferrocarriles. El sistema ferroviario quedó en manos de las y de los mexicanos. El tren se convirtió en el transporte público del pueblo de México. Lamentablemente, inició el periodo neoliberal y con Ernesto Zedillo, bajo el eterno mito de que la infraestructura ferroviaria estaba obsoleta, que requería modernización y de que su rescate podía ser única y exclusivamente con el apoyo y la inversión de los privados, el entreguismo singular del neoliberalismo, con Ernesto Zedillo al frente, terminó por entregar nuestro valioso patrimonio nacional. Y en poco tiempo, las empresas a las que les entregaron las concesiones se percataron de que hacer vías para el tren, hacer vías para la población que más lo necesitaba y en las zonas más alejadas del país, pues no era negocio. Y la red fue desmantelada, privatizada y chatarrizada. Y hay que ser muy desvergonzados para decir que con el PRI sí hubo esplendor de trenes, porque con el priista de Ernesto Zedillo se concesionaron el 84% de las vías férreas del país y se dejó sin empleo a más de 15,500 familias. El modelo de transporte quedó en abandono y paralelamente se entregaron concesiones de carreteras a diestra y siniestra, porque esas sí eran negocio. ¿Y para qué? Para que después Ernesto Zedillo protagonizara la vergonzosísima escena de irse de asesor al Consejo de Administración de uno de los grupos ferroviarios a los que benefició como presidente. Por fortuna, el sexenio de López Obrador ha recuperado nuestra herencia revolucionaria y apostó por la inversión pública para la construcción y el rescate de trenes de carga y de pasajeros. Con López Obrador se rescataron y se pusieron en operación más de 2,000 kilómetros de servicio ferroviario. Y con la presidenta Claudia Sheinbaum se pondrán en servicio más de 3,000 Senadora kilómetros. Ramírez Padilla, se agotó el tiempo. De trenes. Muy bien, termino. Gracias. Hoy se invierte en los trenes sin buscar el lucro personal o de los privados, sino para garantizar y generar oportunidades de bienestar tanto para el pueblo de México, para las zonas históricamente olvidadas, para rehabilitar la economía, brindar empleos, generar infraestructura, y también para la oposición que se terminará subiendo al tren. Es cuanto, presidente. Gracias, senadora. Gracias. Ramírez.